arriesgar y dar. Llega un momento en que la fe se pone en juego cuando yo estoy dispuesto a salir de mi zona de seguridad y poder correr los riesgos que tenga que correr para atrapar lo mejor de la vida, lo que Dios tiene para mí. Dios lleva por medio de la fe a que soltemos nuestros miedos. Lo que se interpone entre nosotros y lo mejor de nuestra vida son miedos. Lo que se interpone entre nosotros y una perfecta confianza con Dios son nuestros miedos. Y es por eso que en este tiempo de fe no te resulte extraño que Dios te va a llevar a un territorio donde vas a tener que enfrentar todos tus miedos y vencerlos de una vez para siempre. Si vas a capturar lo mejor de Dios para tu vida. Ahora, de todos los miedos que todos nosotros los que estamos aquí enfrentamos, sin duda que hay uno que es un denominador común de todos los que estamos aquí. Un miedo básico. Un miedo que estaba presente en esta historia que recién vimos. Que es el miedo a la escasez. El miedo a no tener lo necesario. Es casi un instinto de supervivencia que está en nuestros genes. Este temor innato a qué pasaría si de pronto no tenemos lo necesario para nuestras necesidades básicas. Y ese temor ha sido, es y seguramente será un temor que acecha la vida de cada persona. Ahora, cuando uno está en una situación crítica, financiera, económica, laboral, ¿cuál es la solución? ¿Qué corren las personas a hacer cuando el dinero, por ejemplo, no les alcanza? Y nuestras soluciones, que generalmente son malas soluciones, ¿cuáles son? Número uno, y como el dinero no alcanza, entonces voy a tomar más trabajo. Y eso soluciona una cosa y complica otra, porque entonces ahora tenés 2 trabajos, pero no estás nunca en casa. Y entonces por ahí tenemos un poco más de dinero en la familia, pero como no estás nunca en casa, se te abren un montón de otros frentes relacionales. Y lo que ganás por un lado, lo perdés por el otro. Porque tu relación con tus hijos, tu relación con tu pareja empieza a desgastarse, claro, si no le das tiempo a tu pareja. Y esa solución, la solución que muchas personas toman, no es la solución. ¿Cuál es la otra solución? La que yo recién dije. Bueno, no tenemos dinero, vamos y tomamos un crédito fácil. Fácil de tomar, imposible de salir. Y estás en un punto en este momento donde estás así de deudas. Tomás deudas para pagar deudas. Si estás así necesitas ayuda, pero la buena noticia es que estás en una iglesia que está lista para ayudarte en esto. Asistí a ese taller acerca de las deudas y hay en nuestra iglesia personas que son consejeros que te van a ayudar en cómo salir de esa trampa. Uno trata de ocultarlo, que nadie en los vecinos sepan, que nadie en la iglesia sepa, pero eso es lo peor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar es que lo cuentes a alguien y que dejes que te ayuden. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Tomar más trabajo? ¿Pedir prestado? ¿Robar? Obviamente que ninguna de esas cosas es la solución. Dios tiene una solución. Cada vez que nosotros enfrentamos dilemas financieros, cada vez que nosotros enfrentamos el miedo a la escasez, y la solución de Dios no tiene nada que ver con lo que recién dije. De hecho, no tiene nada que ver con la manera de pensar este mundo y va en contra de todas las matemáticas de este mundo. Y está expresada en Lucas 6:38, que no está impreso en sus hojas, pero sí aquí en pantalla. Y dice así: den y recibirán. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Medio loco estas palabras de Jesús, ¿no? Pero podría citarte 10 textos de la Biblia que dicen exactamente lo mismo. La fórmula de Dios para cubrir todas tus necesidades es que vos aprendas a dar. Y vas a recibir cuando sepas lo que significa dar por fe. ¿Por qué Dios nos pide que demos? La Biblia hay un montón de textos, puedes leer infinidad de pasajes de la Biblia, enseñanzas, historias, que todas nos invitan una y otra vez a esta historia de dar por fe. Dar es un aprendizaje. Ninguno de nosotros nacimos aprendiendo a dar. Dios tiene que tratar con nosotros para enseñarnos el asunto de dar. Y
cada uno de estos fines de semana, en estas conferencias, hemos tratado de buscar alguna historia de la Biblia, de algún personaje, de alguna persona que con su vida y con su historia nos ilustre los principios que están por delante. Y hoy vamos a tomar otra vez la historia de una mujer. Estamos dándole protagonismo a las mujeres, ¿eh? Y esta historia se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. El primer libro de los Reyes es un libro que está al comienzo del Antiguo Testamento, que va relatando la época de los reyes y de los profetas que guiaban y aconsejaban a los reyes de aquel tiempo. Ahora, uno de los reyes de aquel tiempo, muchos de aquellos lamentablemente, eran líderes que no tenían su corazón puesto en Dios. Líderes egoístas, malvados, traidores. Cuando una nación tiene un líder así, toda la nación sufre. Y Dios de alguna manera había permitido que la escasez llegue sobre la nación, sobre esa nación que no estaba caminando como Dios quería. A tal punto que el profeta se presentó delante del rey y le dijo: mira, Dios me ha dicho que esto va a pasar. Va a venir una sequía que va a durar años. Y los arroyos se van a secar. Y los cultivos se van a secar. Y va a venir una hambruna como nunca tuvimos. Para que aprendamos a no ser orgullosos y a confiar en Él. En medio de ese terrible momento, ayer, el fin de semana pasado hablamos de Jocabed, que le tocó vivir un tiempo de esclavitud. Esta mujer de la que vamos a hablar hoy, le tocó vivir en esos tiempos de extrema pobreza y hambruna. En los peores momentos es donde la fe entra en juego. Y donde Dios demuestra que para Él no hay ninguna circunstancia que limiten su poder y sus milagros. La historia es así, la voy a leer de corrido y luego la vamos a desmenuzar un poco y aprender de ella. Dice en Primera de Reyes capítulo 17, en el verso 7, que después de algún tiempo se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino al profeta y le dio este mensaje. Ve ahora, Dios le dice al profeta, a Sarepta de Sidón, una ciudad, y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Y luego, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Qué nos enseña esta mujer? En primer lugar, reconocer que Dios es dueño de todo. Dios comienza una conversación con el profeta y, como recién leímos, le dice: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí, una viuda de ese lugar que te he ordenado de comer. Fíjense cómo Dios mueve las piezas del tablero de ajedrez como Él quiere. Le dice a este hombre: mirá, hay una persona que vos no conocés, que yo ya le he ordenado que te dé de comer y resuelva el problema que vos tenés. Y así es nuestro Dios. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de lo que tenés, de lo que no tenés y de lo que tienen los demás también. Nosotros vivimos en un país que en su constitución tiene un derecho bien establecido, que es el derecho a la propiedad. Y esto es mío y es mío.
Y si bien eso es cierto dentro del ámbito de lo que es la convivencia social, desde un punto de vista espiritual, en realidad nada es nuestro. No somos dueños de nada. Somos simplemente administradores. Y quien en realidad es dueño de todo es Dios. Por eso cuando Dios te pone en una aventura de fe, los recursos de Dios no son los que tenés solamente, son los que tenés, los que no tenés y aún los que tienen otros, porque Dios puede mover los recursos de otros para ayudarte en tu propia necesidad, o a la inversa. Te lo voy a explicar así. El primer auto que yo manejé, lo manejé recién cuando tenía 30 años. Claro, yo me crié en una familia de muy humilde condición. Mi padre me acuerdo una vez cuando era chiquito, trajo un Ford 30 y desapareció la semana siguiente porque no había manera de hacerlo arrancar. Ya siendo más grande, adolescente, mi padre compró un Siam Di Tela, pero solo él sabía dónde estaban los cambios. Por lo tanto, ni yo ni mis hermanos, jamás nuestro padre nos enseñó a manejar ni nada por el estilo. Yo ya tenía 30 años y nunca había manejado un automóvil en toda mi vida. Hasta que me regalaron un auto. Sí, yo era pastor y un hermano me dijo, pastor, ya me da cosa verlo a usted haciendo visitas en bicicleta, yendo de un lado para el otro. Así que me regaló un auto, pero era un auto que si me lo regalaron, más allá de que fue un hermano muy generoso, era porque la verdad es que ya no sabía qué hacer con ese auto, porque no le andaba nada. De hecho, en todo el tablero no funcionaba un solo relojito. Y yo no sé nada de mecánica, para colmo. Pero el asunto es que para andar por el pueblito donde yo era pastor andaba bien. Un día cometí el error gravísimo de ocurrírseme ir con ese auto a la capital federal. Y estaba circulando por una autopista en la hora pico, llena de automóviles, con ese auto que no le funcionaba ningún relojito. Y claro, como no le andaban un relojito, yo no vi algo que había pasado. Y es que, bueno, el asunto es que de pronto empezó a salir humo por arriba del capot. Mucho humo, tanto humo que tuve que tomar la decisión de salir de la autopista a un costado. En la primera salida que apareció, saqué el auto, pero antes de poder salir de la autopista, a mitad de la salida, se plantó y no quiso andar más. Y bloqueé la salida de la autopista con mi auto. Inmediatamente se formó una larga cola de automóviles, todos bendiciéndome. En 4 idiomas más o menos. En lengua me bendecían. Y yo levanté el capot y lo único que veía, humo saliendo. Y yo no sé nada de mecánica, nadie nunca me enseñó nada. De pronto del auto que estaba inmediatamente detenido y bloqueado atrás mío salen 2 tipos grandotes. Uno con esos bigotes así con rulito acá que se lo hacen, ¿ves? Así. Y yo, esto me matan acá, me pegan. Pero cuando veo el de los bigotes así, inconfundible, me di cuenta que era alguien que conocía. Pantaleón, o como lo llamamos, Panta. Era el encargado de la flota de transporte de una de las empresas que trabajé. Encargado de la mecánica de todos los camiones. Y yo le digo, Panta, Dios te mandó, le digo. Dios te mandó. Entonces me miró, agarró un conjunto de cables así que estaban todos sueltos y me dijo, estos eran los cables del distribuidor. Me explicó cómo volver a comprarlos, colocarlos, volver a poner la manguera del radiador, que eso era la cuestión, echarle agua, orar y ver qué pasa. Y por la gracia de Dios y por la fidelidad de los Taunus, que no se paran nunca, el autito volvió a andar y volví a casa. Ese día Dios puso atrás mío exactamente la persona que yo iba a necesitar, porque los recursos de Dios para mí no son solamente los míos, no son solamente mis capacidades, son las mías, más todas las que Él quiera poner a mi disposición cuando yo las necesite. Miren qué bueno que es eso, ¿no? ¿Les gustó eso? Bueno, ahora vamos a dar vuelta a la taba, porque también es a la inversa. Hace unas semanas venía aquí para la reunión y no quiero llegar tarde, porque a mí no me gusta llegar tarde a la reunión. Tengo una cita con Dios y hay que llegar en punto. ¿Qué dice usted? No quería llegar tarde. Yo cuando tengo una cita con Dios, yo a Dios no lo dejo plantado. Llegó el horario que le prometí y Él me citó para que esté. En este caso a las 11 debe haber sido, ¿no es cierto? Muy bien, el asunto es que venía con el auto para acá
y cuando venía manejando en esta dirección, veo un automóvil que viene en dirección opuesta y que empieza a hacer algunas maniobras media extrañas. El asunto es que estamos a 50 metros el uno del otro y este auto pierde por absolutamente el control, se va hacia la acequia y se estrella contra un árbol. Todo delante de mis ojos. Cuando inmediatamente, segundos después, estoy en la escena, detengo mi auto y hago lo que corresponde, bajarse para ver en qué se puede ayudar. Pero mucho más rápido de lo que yo podía moverme, el conductor de ese otro automóvil se baja del auto, toma a su niñita toda ensangrentada y corre hacia mí. Y antes que yo pudiera siquiera decirle hola o chau, me abre la puerta de atrás de mi auto y me mete la nena. Y atrás de la nena venía la mamá, que también me la sienta atrás y me dice, me lleva a mi familia al hospital. ¿Y qué iba a decir? No es mi auto, es el auto de él. Y llevamos a esa familia, gracias a Dios, estábamos cerca del lago Maggiore y los llevamos lo más pronto posible para que los atiendan. Pero así, nada es nuestro. Mi casa no es mi casa, mi auto no es mi auto. Soy un simple administrador. La segunda verdad que nos enseña esta historia es que dar por fe es aceptar el privilegio de ser parte de su obra. Elías representaba en aquel momento la predicación de la palabra de Dios. Era uno de los pocos profetas fieles que quedaban en la nación, capaz de enfrentarse al rey y decirle en la cara lo que tenía que decirle. Y Dios le pide a una viuda que sea la encargada de sostener el profeta. Medio loco eso, ¿no? Alguien diría, tenía que ser al revés, el pobre profeta tendría que hacer algo por la pobre viuda. Pero los caminos de Dios son tan diferentes a los nuestros. Alguien diría, pobre mujer, ¿por qué le habrán tocado a ella hacer esto? Es más, si nosotros hubiéramos sido esa viuda, nos hubiéramos hecho inmediatamente la pregunta, ¿y por qué a mí este? Y lo hubiéramos tomado como un problema. Cuando en realidad, y yo le he pedido tanto al Espíritu de Dios que te dé vuelta la cabeza, nunca es un problema, es un privilegio. Esa mujer, por el hecho de que ese día iba a ser la persona usada por Dios para sostener la predicación de la palabra, no representaba un problema, representaba una oportunidad que ningún otro en el pueblo iba a tener. Dice la Biblia en Primera de Reyes 17:10 que así que Elías se fue a Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Y mientras ella iba por el agua, volvió a llamarle y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Conocer la provisión de Dios para nuestras necesidades. ¿Cuál es la provisión de Dios para nuestras necesidades? ¿Cómo Dios resuelve nuestros problemas de necesidad y nuestro gran temor a la escasez? ¿Cómo Dios nos saca de los valles del desempleo y de una vida crónica de limitaciones y de la trampa de las deudas? El plan de Dios es muy simple. Animate, atrevete, correr el riesgo y da con fe. Tan cierto, dijo el profeta, como que vive el Señor tu Dios, dijo ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelo a casa para hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida, decía la mujer, antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes, no después, antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, y luego haz algo para ti y para tu hijo. Está bien, con esa harina y con ese aceite, primero prepárame una tortita. No sé si pinchada, rallada, no sé cuál le pidió. ¿Cómo? Raspada, me dicen los especialistas aquí presentes. Raspada. Y después vas a hacer para vos y tu familia. Parece cruel, parece injusto, parece loco. Pero Dios está haciendo algo cada vez que nos pone en esta situación.
Dios, lo único que tengo y tengo que soltarlo. Sí, porque estás tan aferrado a eso que has hecho de eso tu Dios. Y quiero que confíes en mí completamente. Dar por fe es dar sacrificialmente. El profeta le dice a la mujer, con lo que tienes, haceme algo. Y Dios te va a invitar a dar de lo que tenés, aunque sea lo último que tenés, aunque sea lo único que tenés, aunque duela, pero con lo que tenés. Dar por fe es dar considerando, sin embargo, no solo lo que tenés, sino lo que Dios te dará. Porque el profeta no le dice solamente dame de lo que tenés, sino que a continuación dice así. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta que el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Dice el profeta, no tengas miedo, dame, porque no solamente me vas a dar de lo que tenés, sino vas a darme de lo que Dios te va a dar para que me des. Y si vos ya participaste de alguna de las aventuras de extendiendo la visión que esta iglesia tuvo en los últimos años, vos sabés qué significa dar por fe. Dar por fe no es solamente mirar tu presupuesto y decir, bueno, haciendo economía en esto y en esto, podríamos separar esto para poder colaborar. Y eso está bien, no está mal. Pero dar por fe es más que eso. Es cuánto podría dar, creyendo de que Dios va a aumentar mis recursos, más que los que hoy tengo, más que los que veo, para poder tener y poder dar. Es dar de lo que todavía no veo, pero creo que Dios me va a dar para poder dar. Es cuando uno entra en este trato con Dios. Dios, si vos vas a proveer para mi harina y para mi aceite, yo te prometo que yo voy a sostener a tu profeta. Eso es lo que hizo la mujer, ¿no es cierto? No mirando solamente lo que tenía, sino en la certeza de lo que Dios le iba a dar para poder dar también a otros. Dice la Biblia en 2 Corintios 9:8 que Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes. Y esa es la primera parte de la promesa. Dios es capaz de darte lo necesario para vos, pero dice, y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. La cuarta cosa que aprendemos de esta mujer en este dar que atrae los milagros de Dios es dar confiando que Él proveerá su obra y tu necesidad a la vez. Cuando estamos frente a una aventura de dar como la que enfrenta nuestra iglesia en el futuro, en estos próximos días, siempre aparecen falsas dicotomías. Pero ¿qué es más importante? ¿Ayudar a las personas en necesidad o sostener la predicación de la palabra de Dios? ¿Cuál de las dos cosas es más importante? Ambas son importantes. Y nunca se trató de hacer esto en desmedro de esto. Ni nunca se trató de hacer esto en desmedro de esto. Porque el Dios que nos ha dado la visión de hacer estas dos cosas es el mismo Dios que va a proveer para ambas cosas. No tenemos por qué elegir una y o la otra, porque nuestro Dios no es un Dios de recursos limitados, sino de recursos ilimitados, capaz de satisfacer estas dos y tantas otras como nos muestre a la vez y sin esperar una por la otra. Dice que esta mujer fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo. Respuesta a esta necesidad, como también para Elías, respuesta a esta necesidad.